Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tenemos una edición no en el horario original, cuando sale en vivo con regular, sino que se ha hecho luego de emitido el informe de la CIDH y luego de producir la respuesta del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. En este contexto, empecemos, por favor, con el video que presentó esta mañana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de su informe. La Comisión considera que las manifestaciones obedecen a una serie de factores complejos. Uno de estos factores es la debilidad institucional y se enmarca en una serie de crisis políticas e institucionales que en forma crónica viene atravesando el país desde el año 2016. La CIDH observa que la crisis institucional y el descontento social presenta también alguna relación con desigualdades históricas y estructurales existentes en el país, en particular aquellas vinculadas con la discriminación histórica que enfrentan los pueblos indígenas, la población campesina y los habitantes de las provincias. La Comisión recuerda que el Estado tiene el deber de realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas en un tiempo razonable por parte de las fiscalías especializadas y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, así como juzgar y sancionar a las personas responsables. La Comisión hace un llamado para que los intentos de diálogo incluyan a los más amplios sectores de la sociedad, tales como organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, representantes regionales de pueblos indígenas, comunidades campesinas, entre otras voces. Unas horas después de emitido el informe, el gobierno, a través de la presidenta Boluarte, con todo su gabinete, con excepción del premier Alberto Otárola, que está con COVID, está en su casa, pero también participó por el Zoom, el gobierno dio esta respuesta. Adelante. Sobre las recomendaciones de la comisión, es importante mencionar que nuestro gobierno ya ha venido implementando un conjunto de acciones, incluso desde antes de que se realicen las investigaciones, y que el propio informe así lo reconoce. Se creó una comisión multisectorial que tiene a su cargo la atención integral de todos los deudos, así como los heridos que sufrieron lesiones de gravedad. Está integrada por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, del Seguro Integral de Salud. Asimismo participan la Misión Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Consejo Interreligioso y la Defensoría del Tiempo, la atención que tenemos que atender, valga la redundancia. Por ello es que nos hemos reunido todos estos largos meses con los alcaldes, con los gobernadores, con las instituciones, con la iglesia, con todos. Los problemas del Perú compete resolver a todos los peruanos y no solamente al Ejecutivo o al Congreso. Es una tarea donde nadie sobra, todos sumamos. Quiero terminar, antes de pasar las palabras al Premier, diciéndole a ustedes, hermanos y hermanos, Ujumaya, Osunjuya, Ujmaquilla, Chainanispa, Cusca, Yancasu. Una sola idea,
un solo corazón, una sola mano para trabajar juntos y abracemos a nuestra querida patria. Muchas gracias, buenas tardes. Cedo las palabras y el micrófono al Premier. Premier, adelante. Bien, es un informe extenso que se ha producido todo el día de hoy. Adelantamos en nuestra columna de hoy en la República que el informe de la CIDH venía mucho más duro que el de Human Rights, y es un informe que hay que irlo desglosando porque lo que tiene es varias conclusiones. Una primera que es relevante es que reconoce que el expresidente Castillo hizo un golpe de Estado, o intentó hacer un golpe de Estado. Luego procede a varias conclusiones, que no voy a entrar en detalle, y a recomendaciones, que el gobierno dice que las está aplicando, algunas de ellas. El gobierno en general lo que ha tenido es una mejor reacción, comparado con los informes previos, el de la semana pasada de Human Rights, y el hecho que aparezca la presidenta Boluarte con todo el gabinete es una expresión de que se da cuenta que es un tema muy, muy relevante, como que ciertamente lo es, porque se han producido matanzas en el Perú que son y crímenes que no son que no fueron producto de situaciones de riesgo real para las fuerzas del orden, sino que ocurrieron en situaciones que, como se ha constatado en algunos videos, de alguna evidencia periodística que se ha presentado, no fue el caso. Esto todavía está recién empezando, viene el informe de la ONU la próxima semana y vamos a ver qué es lo que ocurre, pero es un tema que no se puede dejar ahí nomás, meterlo debajo de la alfombra. Hay muchos peruanos que han muerto y esto no es correcto y se deben tomar sanciones para quienes indebidamente realizaron esas acciones. Y yo no estoy diciendo que en situaciones de riesgo de la Fuerza Armada, cuando están defendiendo aeropuertos, porque no se puede tomar un aeropuerto, porque no se puede bloquear una carretera, porque no se puede quemar locales públicos, que es lo que ha estado ocurriendo en esas protestas, pero hay manera de enfrentar la protesta, y en las matanzas, como han ocurrido en algunos casos a 100 metros, y es evidente que a 100 metros no hay pues un riesgo para la policía, eso no está bien, eso está muy mal y deben ser sancionados las personas que cometieron eso, que dieron las órdenes de eso, y eso debe ser investigado de manera rigurosa y cabal. Y es ahí donde estamos. Y he querido que el día de hoy mi invitado para poder conversar de pero temas más particulares sobre Puno, sea el periodista Liobomir Fernández, a quien tuve la suerte de encontrármelo esta mañana en el evento que ha organizado la Unión Europea con IDEA y con IPIS, sobre un taller de periodismo de investigación con que se llama el Encuentro Europa-América Latina, y ahí nos encontré con Liobomir, así que se me ocurrió invitarlo hoy día al programa. Liobomir, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, señor Augusto, gracias por la convocatoria y bueno, grato volvernos a reencontrar, sobre todo porque no solamente hay lazos de afecto, ¿no?, sino también porque es importante que estos talleres que se convoca IPIS y otros organismos también puedan replicarse con mayor intensidad, con el objetivo de contribuir en el trabajo práctico a que la ciudadanía esté más informada. Liobomir, ¿has tenido ocasión, sé que estás en el taller, pero de escuchar en algún momento, ver el informe de la CIDH? ¿Tu reacción ante este informe, el de Human Rights de la semana pasada, cuál es? Primero, que de alguna u otra manera confirma lo que se advertía en su momento. Si bien es cierto, podríamos utilizar, más allá de términos incondicionales, que habría, podría, sabría, ¿no?, lo concreto es real. Lo concreto es que se han matado personas que no corresponde al procedimiento regular, como usted lo acaba de mencionar, que ha habido personas a que se han disparado a corta distancia, como en su momento... No habrían muerto, han muerto. Claro, pero hay personas que han sido impactadas por disparos de armas de la policía y el ejército a corta distancia. Y como yo lo había explicado en su momento la señora Rosa María Palacios, una persona que lanza una piedra a una cuadra, a una distancia de 500 metros, pues no está bien lo que hace, pero eso no constituía riesgo para el efectivo policial ni militar, y por lo tanto la respuesta no era el quitarle la vida como lo han hecho. Y que de alguna otra forma el informe corrobora, no con los mismos términos, pero sí ratifica que ha habido un uso excesivo de la fuerza. Pero ¿a qué responde ese uso excesivo de la fuerza? Sin duda a duda, yo me acojo a las palabras del Premier, que en una entrevista en el diario Comercio dijo que los que estaban protestando pues querían tomar el poder a la fuerza y por las armas, lo cual revela que el gobierno ha aplicado
un método de represión, ¿no es cierto?, antiterrorista, es decir, no ha visto a ciudadanos movilizados reclamando por descontento, sino lo que han visto era a Pedro Castillo multiplicados por miles, y eso no permitió distinguir al gobierno realmente quiénes eran verdaderos manifestantes y quiénes protestaban con justa razón, sino que se ha visto la protesta del gobierno con una estigmatización tal que eran enemigos públicos. Yo, mire, mi objetivo principal, luego de tu opinión sobre los informes, es ¿qué está pasando en Puno en este momento? Hay toda la percepción que hay a la distancia es que hay una tranquilidad, hay una calma. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que está sucediendo luego de 2-3 meses de mucha intensidad con la protesta? ¿Qué está pasando en Puno ahora? Lo que hay es una aparente calma, lo que hay es una tensa calma. Y apelo a esas palabras porque ya empieza el periodo de cosecha. Los campesinos decidieron, los pobladores del sector quechua Aymara decidieron replegarse para cosechar productos de primera necesidad, granos andinos y otros, con el objetivo de, por ejemplo, la papa, la cebada, la avena y otros, que una vez acumulados le permite, digamos, mantenerse durante todo el año o ir a los mercados locales para la venta y hacerse recursos. Pero o sea que hay una razón económica, que en este momento hay un repliegue de la protesta porque hay que trabajar en el cultivo en las diferentes partes en Puno. ¿Es así? Claro, sin lugar a duda, pero también es un descanso para lo que ellos ya han establecido, que se viene la tercera marcha, la tercera toma de Lima, en el mes de julio. Hay un acuerdo regional, un ratito antes para cerrar. En este momento lo que hay es en Puno una situación tensa pero calmada. El aeropuerto en Juliaca ya se reabrió, ¿no es cierto? Y con normalidad, ¿cómo está funcionando? La mayoría de actividad. ¿Tú has venido a Lima cuándo? ¿Has venido por el aeropuerto? Claro, por supuesto, por el aeropuerto. Sí. O sea, los comuneros estaban de acuerdo que se reaperture el aeropuerto, los comuneros estaban a favor, y lo que estaban exigiendo era que para que eso se acelere, es lo que ocurrió hace unos días atrás, lo que estaban pidiendo era que los militares y los policías se retiren porque ya no había un clima como el que había meses atrás, en enero, por ejemplo, ¿no? Y en diciembre. Entonces ellos más bien están viendo si eso ha ocurrido es porque hay una situación más calmada en este momento, digamos, porque si no, claro, no sin lugar a duda que sí. No, pero pedir que la Fuerza Armada se retire y si la cosa no está tranquila, no se van a retirar. Claro. Lo que hay en este momento, las comunidades aymaras han establecido de que los días martes van a protestar, van a cerrar la carretera, y en estos momentos se podría decir que el foco encendido en Ilave, en donde las comunidades han acordado que solo los días martes, ¿no?, por un factor de dignidad, ese es su acuerdo, van a cerrar el puente y los demás días desarrollan sus actividades con total normalidad, un poco para que tampoco se pierda su acuerdo, que es seguir protestando, seguir expresando su indignación contra el gobierno. O sea que martes ni te cases, ni te embarques, ni pase por el puente de Ilave, porque el martes no funciona. No funciona, ¿no? Y por cierto que el primero de mayo había una paralización. El 2 también. El primero fue el lunes. ¿Qué pasó? No fue martes. Lo que las comunidades aymaras acordaron es decir de que iban a rememorar las luchas históricas por las 8 horas laborales y decidieron hacerlo no haciendo turismo ellos, sino protestando, y les han dado facilidades a todos los sectores que se han visto perjudicados por el bloqueo. Ha habido paso de carreteras, pero no ha habido un tránsito fluido, pero sí su acuerdo es seguir expresando su rechazo al gobierno. No ha bajado la intensidad, no hay el mismo panorama que se veía en enero, febrero e inicios de marzo, pero el acuerdo es de que esto va a continuar cuando llegue la quincena de julio. Es decir, parten a Lima, pero a la vez hay un paro que se va a pasar esto. Pero, por ejemplo, ¿podría ir este fin de semana de turismo a Puno, o me dirías que mejor espérate un poquito porque la cosa no está muy tranquila? No, al contrario, lo esperamos en Puno. Ahí puede hacer turismo con mayor gusto en estos momentos. Hay total tranquilidad. Hay tranquilidad. O sea, me puedo tomar mis Oroche Pills y me embarco el viernes. Sin lugar a duda que sí, claro. Muy bien. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Pero pasemos entonces ahora al futuro. Y me contabas ahora en la mañana que se está preparando un reinicio de la protesta a comienzos de julio. Expláyate, por favor, y cuéntanos de qué se trata. ¿Cuáles son los planes que estás observando tú en la región Puno? Mire, es inevitable que después de 4 meses de protesta y huelga indefinida, en donde, sin lugar a duda,
se ha frenado muchas actividades económicas y la mayoría de ellos por acuerdo, por ejemplo, la fiesta de la Candelaria. Nadie va a negar que la fiesta de la Candelaria genera movimiento económico y varios sectores, digamos, tienen ingresos. Algo ha pasado que no te estoy escuchando. Ahora sí. A ver, ahora. Sí, ¿me escucha? Ahora. Perfecto. Sí, continúo. sí. Ahora sí. No, le decía de que lo que han acordado ellos es, en Puno, suspender la fiesta de la Candelaria. Entonces, lo que queda de estos meses se van a recuperar y en su versión de ellos es hacerse de recursos para retomar su huelga que viene en julio. No digo de que la protesta vaya a ser igual que la que se registró en diciembre, enero, febrero y marzo, pero por lo menos el descontento contra el gobierno se mantiene. Básicamente, las determinaciones han sido tomadas por los presidentes de las comunidades, por los tenientes gobernadores, y que se convocan por sectores y que confluyen en acuerdos regionales que la última vez se dio en Melgar, otra en Puno y en distintas localidades. Hay una tensa calma, pero que de ninguna forma significa que la huelga indefinida se ha levantado. Lo que es una calma para lo que se va a venir es julio. Ahora, pero en esa parte, Lubomir, el daño económico, digamos, el perjuicio económico, ¿cuán grave ha sido? Y eso puede explicar algunas regiones. Por ejemplo, en Cusco vi que había una conciencia estuve hace como 3 semanas por ahí, del perjuicio que había generado las protestas y estaban como muy preocupados por reactivar la economía. En Puno, el daño económico ha generado ha sido un factor que hizo que se repliegue la protesta porque ya no se agotaban los recursos para continuar en esa actitud. Yo le quiero trasladar uno de los acuerdos que han tenido los representantes de las comunidades originarias en la ciudad de Ilave, más o menos el 25 o 26 de marzo, y ellos han dicho que son conscientes de que hay actividades económicas que se han frenado pero que no han desaparecido. Y también han concluido de que por más protestas, por más huelgas, ellos han concluido que en Puno el turismo se va a dar. Quisiéramos que se den una mayor intensidad a la que se conoce, lo hemos conocido, pero también entienden de que esta actividad económica no va a desaparecer, primero por factores culturales, históricos, que son el atractivo ideal para que el turista venga al altiplano. Segundo, las razones económicas propias del altiplano, la crianza de trucha, las exportaciones de granos andinos a Bolivia y otros, se van a seguir dando. Pero el acuerdo de ellos es que ellos han asumido de que si bien estas protestas generan prejuicio, ellos consideran que también las protestas tienen que seguir dándose en un contexto en que van a tener mejores estrategias para que ya no se afecte en su totalidad, como se ha dado en su momento. Ellos lo asumen, ellos dicen que para ellos... ¿Cómo se va a combinar eso? O sea, que hacer protesta, pero sin que produzca un impacto económico negativo. Por ejemplo, uno es viajar a Lima y otros hacer, por ejemplo, protestas de los 7 días, por lo menos 4 o 3 días, y los demás días se desarrollan como normalidad, como se ha estado llevando a cabo las semanas atrás. Por ejemplo, hoy las actividades en Juliaca y en Puno se desarrollan con normalidad, pero las comunidades siguen cerrando sus pueblos, sus localidades, y ellos consideran, porque es su acuerdo, que esta es una protesta que tiene que tener también un contenido de dignidad, porque asumen los líderes de las comunidades, los tenientes gobernadores, que las muertes no pueden quedar en el aire. Asumen que no por la necesidad económica van a permitir que las muertes registradas sobrepasen a la dignidad que ha sido la razón de sus protestas por distintos factores. Lubomir, ¿y por qué en Puno la protesta o hay el deseo de unos sectores de que continúe la protesta y en el resto del país no? ¿Qué lo hace singular a Puno, de tu punto de vista? Primero, yo creo que factores históricos, culturales. Puno es una región de constantes luchas históricas. Y segundo, que se tiene muy arraigado el concepto de que nada que no se luche no es viable, ¿no? O sea, es decir, para las obras se consigue con paros, con huelgas. Sí. Y segundo, han internalizado ya la idea, o se ha internalizado ya la idea de que en estos momentos Puno es el emblema de las protestas. Puno ha encarnado y ha resistido al gobierno y ellos entienden de que esto no puede quedar en el aire, esto no puede quedar así, y que por el contrario, ese espacio que han vuelto a reconquistar en estas protestas
tiene que mantenerse también como un factor reivindicativo y de protesta contra el gobierno, que no solamente es ahora, sino contra todos los gobiernos. Todos los gobiernos han sufrido y han visto la embestida de Puno en sus protestas y sus reclamos. Podemos hablar de Ollantumala, que ha sido votado de Puno después de haber sido enormemente respaldado. Recordemos el aymarazo en el 2011 con Alan García. El gobierno de García retrocedió ante las concesiones mineras. Recordemos el gobierno de Alejandro Toledo, el 29 de mayo del 2003 declaró en estado de emergencia y el gobierno tuvo que retroceder y levantar el estado de emergencia. Y históricamente ha habido en otros periodos también fuertes luchas y fuertes protestas, y no hay que olvidar que las más grandes protestas reivindicativas, incluso contra los españoles, se dieron aquí en el altiplano. Bien, y entonces lo que me cuentas es que a partir del 1 de julio, así con esa fecha, se reiniciarían las protestas, pero ya no solo en Puno, sino que buscarían volver a venir a Lima. ¿Es eso correcto? Sí, ese es el acuerdo. Ese es un acuerdo ya establecido, no de ahora, ya de hace más un mes atrás, y lo que están haciendo en este tiempo es un poco aprovisionarse de recursos, establecer sus nuevas estrategias que en la práctica se va a materializar en evitar lo que ha estado sucediendo en Lima, es decir, la policía los dejaba marchar, hasta cierto punto le lanzaban bombas lacrimógenas y los dividían. La estrategia ahora va a ser esa, es no permitir ello, pero también hacer que sus protestas sean mucho más intensas, no solamente en reclamos o exigencias a voz en cuello, sino también sean mucho más fuertes en cuanto a organización, en cuanto a estrategias, sin que eso signifique generar vandalismo o generar zozobra, como es. Eso mejor es importante que lo puedas explicar para que se entienda bien o mal, o sea, pero que se entienda de acuerdo a lo que estás diciendo, que va a haber una acción más organizada para que su protesta sea más fuerte. ¿Qué significa en la práctica eso? Primero, convocar a un mayor número de personas. Segundo, no permitir que la policía... En Lima. Segundo, no permitir que claro, así es, en Lima. No permitir que la policía los divida para que no se materialice su derecho a la protesta hasta donde ellos desean llegar. ¿Y cómo van a impedir que la policía no los divida? Porque el papel de la policía va a ser evitar que lleguen al Congreso, lo que ya se sabe, ¿no? Claro, pero para evitar que lleguen al Congreso puedes poner un punto límite y no necesariamente tienes que lanzarle bombas lacrimógenas como para que se dispersen y no logren su objetivo, ¿no es cierto? Porque ninguna de las protestas que se han generado aquí en Puno han tenido el objetivo de generar zozobra en Lima. Por el contrario, el ir a Lima es una forma de mostrar su descontento, es una forma de buscar mayor presencia y poner en el tapete que hay una población quechua y aymara que está en contra de un gobierno, y no la mirada que se le ha querido dar en su momento es que vienen a generar caos, desorden y vienen a atacar algo, digamos, que no es característico de las poblaciones aymaras. Las poblaciones quechuas y las poblaciones aymaras van a Lima para expresar su indignación contra un gobierno que consideran no le van a, digamos, pasar por alto todo lo que pasó, porque en su concepto está la idea de que las protestas, si bien es cierto, no han logrado la salida de Dina Boluarte. Ellos han entendido que es un protagonismo histórico nunca antes visto y no lo pueden dejar así nomás, como que ya pasó el tiempo y ahí quedó ahí. No, por el contrario, las protestas buscan... Que van a ir a una causa perdida. Saben que no van a sacar a Dina Boluarte, pero igual van a protestar y van a venir a Lima para eso, a partir del 1 de julio. Eso es lo que nos estás, no necesariamente por una causa perdida, porque en las comunidades el debate es que hay luchas materiales y también hay luchas inmateriales. La materiales es de que no se logró la salida de Dina Boluarte, pero la lucha y la ganancia inmaterial es que como región, como poblaciones quechuas y aymaras, han reivindicado a Puno, se han autorreivindicado, pero además, en estos momentos, según su perspectiva de ellos, Puno es el ícono de las protestas y la resistencia, no solamente en el Perú, sino en el exterior. ¿En el exterior? ¿Qué? ¿En el mundo? Pero claro, hay medios internacionales que... Porque Dina Boluarte es la presidenta de Tacna hasta por Puno y hasta al norte por Tumbes y por Loreto, pero ¿por qué van a hacer una protesta más amplia de solo el Perú? Pero claro, pero Puno en esto se ha mostrado como una región resistente a un gobierno, pese a todo lo que ha pasado,
y que un gobierno que no está una región que no está dispuesta a perdonarle tan fácilmente todo lo que ha ocurrido, y también una forma también de decirle, no nos hemos olvidado y tampoco vamos a quedarnos tranquilos. Claro, pero 80% de la población desaprueba a la señora Boluarte, pero ya como que se están haciendo la idea de que Boluarte se queda, lo más probable es que se quede hasta el año 2026. ¿Esto va a continuar en Puno? ¿Hasta dónde va a llegar? Creo que habría que un poco ver en ese sentido el comportamiento de las poblaciones quechuas y aymaras que ha habido en los distintos gobiernos. Faltaba poco para el gobierno de Ollantumala y salieron en protesta. Pasó lo propio con Alan García, pasó lo propio con Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, y entonces no es tanto medir la proporción, ¿no es cierto?, sino medir el sentido, la unión, cuando se dan estos tipos de escenarios en donde ya, como lo advierte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha habido uso excesivo de la fuerza. Y yo creo que en esa perspectiva lo que aquí está en juego es, como ya lo han dicho, es la dignidad de las poblaciones quechuas y aymaras, que no van a permitir que esto quede así nomás. Te comento, que están pidiendo las comunidades quechuas y aymaras que lleguen una comisión especial a los pueblos del altiplano para que recojan su versión. Si bien es cierto, ahorita hay un informe oficial, formal, pero ellos, por ejemplo, están para presentarles videos, para presentarles mayores evidencias, que lo que buscan es decir que no solamente hay una protesta con tu gobierno, sino que esto también va más allá, que estos reclamos son históricos. Y en eso tú me dijiste que hoy en la mañana que iba a haber la tercera toma de Lima, y yo te respondí con ironía o con un poco de provocar. ¿Y cuándo ocurrieron las otras dos? Porque ya es la tercera, pero nunca se llegó a tomar Lima, lo que creo que fue un fracaso el intento de hacer una protesta grande en la capital. ¿Qué va a cambiar ahora en los planes que has visto que están ocurriendo para que esta no vuelva a ser un tercer fracaso como fueron los otros intentos? Yo creo que es una expresión simbólica, ¿no? Podríamos también decir lo mismo. Bolívar proclamó la independencia del Perú. ¿Somos realmente independientes? ¿Somos libres? ¿No? Es simbólico. Y acá también pasa lo propio, ¿no? Es la movilización popular masiva de una región hacia la capital, que no necesariamente es el reflejo de este momento. Siempre ha sido así. Si no, en 1923 no se habría fundado en Huancané, Huancholima, que se funda la segunda capital en protesta, en rechazo a que los gobiernos de entonces, las autoridades de entonces, en 1923, nunca tomaban en cuenta lo que pasaba en Puno y tenían una mirada siempre centralista, una mirada de una perspectiva distinta. Y eso es lo que se reclama. Esta movilización masiva para los puneños es histórica. Nunca antes se ha dado. No habrán tomado Lima como quisiéramos, ¿no es cierto? Como si no los imaginásemos, pero nunca antes ha habido una movilización tan masiva, tan significativa de puneños a la capital. Y vamos entrando a la parte final. Hoy se conmemora el Día de la Libertad de Expresión, que estás en un taller organizado por la Unión Europea, IPIS e IDEA, sobre las técnicas de periodismo de investigación. ¿Cómo está el estado de libertad de expresión en Puno? Algo que te he comentado hace algunos meses, lo cual discrepa un poco, que siento que hay problemas para la cobertura periodística en Puno. ¿Cómo está la situación? Mira, yo pienso que con las protestas que se dieron contra el gobierno de Dina Boluarte hay una fuerte estigmatización a los periodistas y periodistas de diversos medios de comunicación, porque ya se les vincula con algún sector empresarial que, más que, digamos, hacer periodismo, defienden una perspectiva, y eso a veces no los hace, digamos, personas tan confiables, ¿no? En esta protesta, nosotros en la República hemos tenido las facilidades de poder coberturar, ingresar a las comunidades, primero, porque había una confianza personal, o sea, conocen nuestro trabajo de años, y segundo, porque estos talleres como los que estamos participando de ahora nos permiten un poco entenderlo, el contexto, la realidad de cada región, y que básicamente hay factores que no contribuyen, no solamente desde el lado de quienes estigmatizan a los medios desde la colectividad pública, ¿no?, sino también desde el Estado. El Estado, a través de las Fuerzas Armadas, a veces ataca al periodista, como se ha registrado ahora. Hay colegas en Juliaca que han sido agredidos por la policía y el ejército con el objetivo
no como respuesta a una agresión, sino para evitar que no queden registrados varios hechos o varios excesos. Y lo poco que hemos podido conocer ha sido porque la ciudadanía ha grabado desde una ventana, desde un callejón, desde un cerro, pero después hay, a diferencia y está de muy otros bien tiempos, que se denuncie eso, pero también haya habido agresiones por parte de la población en algunos sectores contra medios de comunicación. Cualquier medio no puede ir, sino que tiene que pedir permiso a las comunidades para poder entrar, para poder hacer su cobertura periodística. Eso ha cambiado, No, porque desde mi punto de ahora, vista pero, es una limitante seria a la libertad de expresión. O sea, no es que la persona mire, sobre la población dice tú eres buen periodista, tú eres malo, tú entras, tú no, no parece muy apropiado para lo que debe ser el ejercicio de la libertad de expresión, de pluralidad no, y que sí, vaya el que quiera ir. no, sin lugar a duda que no, pero también hay una realidad, y es que ellos tampoco, en las comunidades tampoco se aceptan que les pongan el cliché de comunistas, terroristas, vándalos, etcétera. Lo que más bien ellos exigen es que se cubra la protesta en un propósito de informar, no digamos con un velo o que traiga ya una posición. Y entonces, cuando hay restricciones, no es propio porque sea parte de un gobierno liberado, de una zona liberada, sino porque es parte de su cultura, de idiosincrasia, en donde ellos tienen control que los medios se presenten, se identifiquen y los dejan trabajar, pero sin que eso signifique tampoco estigmatizarlos, como Claro, se ha dado en algunos casos, ¿no? otra vez, si uno va a hacer una cobertura, es como que entrevistaras a la gente del Congreso y te dicen, no, a ver, tú vas a opinar bien o mal de mí, en función de eso puedes entrar, puedes darme cobertura o no. Es una limitante a la libertad de expresión, no, o no crees que es así. Bueno, en sentido, da la apariencia que sí, pero yo hablo de mi trabajo, sí. A mí nunca me han restringido el ingreso a las zonas más peligrosas, pero también yo no he ido nunca en ese afán de confrontar, sino he ido en un afán siempre en las zonas mucho más peligrosas, la Rinconada, la selva, yo me presento ante el presidente de la comunidad para advertirle que estoy, no porque, digamos, yo me someta a sus reglas, sino porque hay zonas eso te iba a preguntar. Donde no hay Estado. Te pregunto, ¿eso obedece porque la cobertura que das coincide con lo que la gente quiere? Entonces, si algún día tú dices, acá la comunidad está haciendo mal por esto, ese día te votan y se acabó tu cobertura. Esa es mi pregunta. No necesariamente, no necesariamente. Yo he estado en la Rinconada, el primer reportaje sobre trata de personas, lo he hecho en la Rinconada hace muchos años atrás, pero previamente eso ha significado que yo me presente ante las autoridades. Y entiendo. Igual hemos sacado el primer reportaje. En Colorado hemos reporteado con el colega Edmundo Cruz y nos hemos presentado ante las autoridades del pueblo, les hemos explicado, venimos por esto, y mire, pase esto, queremos conocer su versión, y eso no ha significado de ningún lado que uno tenga que, como periodistas, alinearse a su perspectiva, de ningún modo. Simplemente hay sectores en donde hay que respetar porque ellos tienen control. Porque no control porque es una zona liberada, sino porque también, por ejemplo, en la Rinconada es imposible no identificarse ante el teniente gobernador, porque pueda pasar algo o porque también ellos tienen que saber quiénes están en su territorio. Hay zonas en donde no hay Estado y las comunidades han impuesto sus reglas de cuidado, no de autogobierno ni imponer sus propias reglas, sino de autocuidado, porque también lo que pasa es de que ellos desconfían mucho de quienes vienen, lo que no significa que uno tampoco los vaya a aplaudir cuando hay excesos. Nosotros hemos salido, en muchos casos, a defender a nuestros colegas cuando hay atropellos, pero también hay zonas en donde considero que también hay que respetar sus reglas comunitarias. Las rondas campesinas, por ejemplo, en Carabaya, yo me presento y yo tengo que decir, bueno, soy tal persona, mucho gusto, y vengo a coberturar esto. Entonces, a veces no te permiten, cuando no puedes ingresar a sus asambleas, no puedes ingresar a sus acuerdos de la comunidad, pero te dicen, bueno, vaya, por si acaso, ellos incluso a veces te dan seguridad cuando son zonas muy peligrosas, pero en otras zonas también ellos dicen, mira, es peligrosa la zona, mire, pasa esto. No es una zona liberada, es una región que tiene sus particularidades. Te agradezco mucho tu participación en el programa, tú tienes que volver al taller. El tiempo se nos ha agotado con creces. Te envío un gran abrazo y que estés muy bien. Siempre es un gusto verte. No siempre estamos de acuerdo, pero siempre es un gran gusto conversar contigo y escucharte para que nos cuentes las cosas que están ocurriendo en Puno. Te envío un gran abrazo. Muchas gracias, un gusto. Abrazos y
Lo esperamos en Puno. Te he dicho que no me digas, don Augusto, tutéame. Si yo te tuteo, tú también tutéame, pues. Listo, Augusto, abrazos. Un abrazo. Admiración, Leonel Fernández, periodista de corresponsal, periodista puneño, corresponsal de la República en Puno. De esta manera llegamos al final del programa de hoy en Claro y Directo en el R+. Nos vemos mañana. Chau, chau.